Es más importante conservarme apartado para Dios que ser librado de los sufrimientos. En esta carta del apóstol Pedro quiere recalcar algo. Le está escribiendo, como vamos a ver a continuación, a personas sufrientes. Sin embargo, les recuerda que si para salir de sus sufrimientos les es necesario apartarse de estar consagrado a Dios, el consejo de Él va a ser: mejor sigan sufriendo. A veces nos vendemos por tan poquito y menospreciamos lo que realmente vale la pena. Entonces, también vamos a rescatar algo. En el ánimo de escapar de sufrir, el creyente superficial, digámoslo así, aquel que solo sobrenada en algunos versículos para colocarlos como amuletos en su existencia, aquellos que solo nos pegamos de Filipenses 4:13 para decir: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, o en Romanos 8:28 que dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. O del Salmo 90 para decir un solo versículo, que a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece. O lo que dice tercera de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O aquel versículo que dice: vengan a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Aquellos que sobrenadamos en versículos nomás, pero no nos internamos en lo que realmente el camino hacia la eternidad nos depara. Es que nos espera la eternidad. Nadie piensa en partir. Entonces el apóstol Pedro se dirige a aquellos hermanos, y hoy quiero hablarte directamente a ti que escuchas esto y estás pasando por situaciones difíciles. Te quiero decir que es posible que las situaciones no cambien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces Pedro se levanta en esta carta, guiado por el Espíritu Santo, y nos va a enseñar a triunfar en las tribulaciones, en medio de ellas, así las tribulaciones parezcan no menguar. Diga conmigo: en medio de. Y no le prometa a las personas lo que usted no puede prometer. No le diga a la persona que necesita relacionarse con Dios y está enferma que si cree en Dios se va a sanar. Puede que Dios no la sane. Dios puede. Otra cosa es que quiera. Había muchos muertos en el sepulcro alrededor de Lázaro, solo lo resucitó a él, no resucitó a los demás. Había muchas mujeres viudas a las cuales se les morían sus hijos, pero solo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Había muchos leprosos en Jerusalén, pero solo sanó 10. Había muchos afligidos por enfermedades, pero no los sanó a todos. Entonces, no le digas a las personas que llegan buscando de Dios que si están en una crisis financiera, entonces les embutes Malaquías 3:10 y les dices que si hacen eso, entonces van a prosperar de una manera. No hagas eso. Eso no es el Evangelio. El Evangelio me está llevando, al leer juiciosamente como estamos leyendo, a la realidad verdadera de Dios, y es que el Señor Jesús fue enviado por su Padre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, lago de fuego y azufre, sino que tenga vida ¿qué? Eterna. Entonces,
empieza Pedro su carta y leamos los primeros versículos que ya hemos dialogado. Dice él: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y luego se lanza a reconocer lo bendito que es Dios, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el comienzo de su carta ya ha hablado del Padre, que es Dios, ya ha hablado del Espíritu Santo, que es Dios, ya ha hablado del Señor Jesús, que es Dios. Somos de la familia de Dios. A cuantos le recibieron o le recibimos, nos ha sido dada la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios. Usted ya no solamente es el hijo en lo natural de doña Josefina y don Gustavo. Usted y yo ahora somos hijos de Dios, porque a todos los que le recibimos se nos ha dado esa potestad, ese poder, y tenemos un Padre que está en los cielos, un Padre que no ha cambiado desde nunca, siempre será igual, en Él no hay sombra de variación. Lo cual quiere decir Pedro, cuando se está dirigiendo a estos hermanos, que la fe que tengamos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está segura. No es algo que sufre de devaluación o según las crisis de los seres humanos. En cada época hay una crisis, en cada generación, cada país tiene sus situaciones, porque el sistema del mundo está caído. Entonces él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es que él esté dándole la categoría de bendito a Dios, es que él está reconociendo que Dios es ¿qué? Bendito. Dígalo, Dios es bendito. Y la palabra ahí no alcanza a expresar lo sublime del pensamiento del apóstol. Entonces nos da la certeza de que en Él no hay variación. Una vez hijos e hijas, nada nos podrá arrebatar de su amor, porque la Escritura dice que nada nos podrá arrebatar del amor del Padre, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 ora a creyentes que ya han nacido de nuevo, perdonen la redundancia, y les dice: oro para que ustedes puedan conocer cuán profundo, cuán alto, cuán ancho y cuán largo es el amor de Dios que ha depositado en Cristo Jesús. Entonces, él habla de esta bendición a la cual ahora pertenecemos y de la cual hacemos parte, y reconoce el porqué. Dice: ese Dios y Padre que según su grande misericordia, porque no solo es misericordia sino que es enorme como todo lo de Él, nos ha hecho ¿qué? Renacer. El apóstol Pedro habla del nuevo nacimiento con esta palabra. Pablo lo habla de otra forma. El Señor Jesús lo menciona como nacer de nuevo en Juan capítulo 3. Entonces, este nuevo nacimiento es el que nos capacita para tener una esperanza viva. Y la esperanza viva consiste en varias cosas. Mencionemos solo dos. La primera es que tenemos vida ¿qué? Eterna. La segunda es que esperamos el retorno ¿de quién? Del Señor Jesús. Es interesante que solo aquellos que le hemos recibido esperamos su retorno. Nadie más lo espera. O pueden tener un conocimiento de tal vez al lado de otros conocimientos intelectuales, pero para nosotros, las nuevas criaturas, se nos ha dado esta esperanza viva. Pero también hay otra esperanza viva que nos sostiene, porque a nosotros no nos aferra a Dios solamente el que el Señor Jesús haya ido a la cruz del Calvario y haya derramado su sangre preciosa. A nosotros no solo nos aferra a eso, porque seríamos extremadamente egoístas, sino que lo que ocurre en la cruz, aunque nos bendice de manera colateral, no fue lo único que el Señor Jesús vino a hacer, porque el Señor Jesús
no vino a salvarnos. Oiga bien, se lo repito, no vino a salvarnos. Él vino fue a hacer la voluntad de su Padre. ¿Aló? Y cuando hace la voluntad de su Padre, Él logra lo que nadie jamás ha hecho, porque solo Dios puede agradarse a sí mismo. Y habiendo hecho eso, ese sacrificio perfecto que agrada al Padre, que desde luego nos salva, nos bendice, pero quiero que usted y yo dejemos ese ánimo de egolatría que nos hace pensar: el Señor Jesús vino a la tierra para salvarme. Muy bonito, pero es un amor muy infantil. El amor maduro me lleva a reconocer que hay un diálogo en la Trinidad que va más allá de mi propio conocimiento, y que el Señor en su bondad me deja ver algunos de sus visos. Entonces dice que según su grande misericordia nos hizo renacer, porque evidentemente nos ha hecho nuevas criaturas, a una esperanza viva. Pero lo que validó eso fue que el Padre le da su sello de aprobación a la labor que el Señor Jesús hace, el Cristo de Dios, permitiéndole esto, algo que nadie más puede hacer, y es resucitar de entre los muertos. Repita esa palabra conmigo saboreándola, diga: resurrección. 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 La resurrección ¿de entre quiénes? De entre los muertos. Pedro, al igual que Pablo, quiere centrar nuestra atención en Dios y no en nosotros. Y al centrarla en la resurrección, me está diciendo que el Padre aprobó la obra de Jesús y todo lo que hizo para Él, permitiéndole resucitar de entre los muertos. Sé que en su lectura juiciosa, usted que vive sediento de la palabra, llega a ese capítulo 2 de Hechos, y además de ver la acción del Espíritu Santo que desciende sobre los discípulos, haciéndoles hablar en nuevas lenguas, se centra ahora en el discurso que Pedro da en ese capítulo 2. Y en el capítulo 2, el mismo apóstol Pedro, allí en Hechos, nos recuerda que el Señor Jesús fue resucitado de entre los muertos por la labor misma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que fue el que dio cuerpo al Señor Jesús, preñando a María en la forma y en la dimensión que solo Dios lo puede hacer, no desde nuestro punto de vista de una relación humana caída que se juntan para procrear. Allí hubo algo más que humano, hubo algo divino. El mismo Espíritu Santo que coloca a Jesús en acción al darle cuerpo, es el mismo Espíritu Santo el que reclama su cuerpo de entre los muertos, porque la muerte no lo podía retener, ya que el Señor Jesús ni había nacido bajo pecado, ni había cometido ¿qué? Pecados. Entonces la muerte no tiene poder sobre él. La resurrección de Jesucristo se convierte en un testimonio que le dice a la humanidad que por eso el Padre ha decidido centrar todo en Cristo Jesús, su Hijo, que a la vez es Dios, y solo a través de Él hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, nadie más. Dios mismo se ofrece y Dios mismo se acepta. Entonces, lo que debemos recordar es que al resucitar Jesucristo de entre los muertos, que es la obra gloriosa, disculpe, ¿a qué es que venimos? A renovar la mente. Escuche bien, el Señor Jesús viene siendo la primicia. Él es el primero que se levanta de entre los muertos. No ha habido otra resurrección de estas. Aquel hombre que cae en la tumba donde había sido sepultado el año anterior Eliseo, y había llovido tanto, la tierra había sido lavada y sus huesos asomaban. Al caer el cadáver sobre los huesos de Eliseo, el tipo resucita, pero volvió a esta vida natural. Ese hombre se tuvo que morir 2 veces, volvió a morir. Lázaro fue sacado de la tumba por el Señor Jesús, pero tuvo que volver a morir. Aquellos docenas de personas que cuando el Señor Jesús consuma su obra en la cruz, se levantan, Mateo, van y visitan de entre los muertos y de la sepultura salen y van a sus casas y tocan, ellos también tuvieron que volver a morir.
Tabita, aquella mujer que Pedro resucita en Hechos, es una mujer que vuelve a la vida, pero también tuvo que volver ¿a qué? A morir, y ahí está muerta aún, ha dormido entre aquellos que esperan a Jesús. El hijo de aquella mujer que fue bendecida a través del ministerio de Eliseo y otra a través del ministerio de Elías, resucitándole a sus hijos, esos hijos también volvieron a morir. Lo que quiero decirte es que la resurrección de la que está hablando acá ahora es la definitiva. Diga conmigo, definitiva. En Juan capítulo 5 usted va a encontrar que en el final de los tiempos los que hayan hecho lo bueno, que es creer en Cristo Jesús, resucitarán a resurrección de vida, pero los que hayan hecho lo malo, apartados de Dios, resucitarán a resurrección de muerte. Usted encontrará que aquellos a los que el Señor Jesús llame en su retorno y que estén vivos al momento del regresar serán transformados y serán unidos a los que ya han dormido y están muertos esperando a Él y vendrán con Él. Seremos juntamente reunidos con el Señor Jesús en los cielos para siempre. Esa es una resurrección, pero hay gente también que resucita allá al final de Apocalipsis y serán juzgados según lo que está escrito en los libros, y como no son hallados en el libro de la vida, serán lanzados a el lago de fuego y azufre. Todo el mundo resucitará. El asunto es ¿para dónde? Entonces el Señor Jesús, que le da gusto a Dios porque Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia a Él oír. Ese Jesús resucita, y recuerden que después de la resurrección está 40 días con los discípulos, hablándoles precisamente acerca del reino, de lo que usted y yo venimos hablando hace unos años. Y una vez termina de hablarles y de darles instrucciones, Él asciende y es recibido y está sentado a la diestra de Dios, y allí está desempeñando un sacerdocio que le permite que todo aquel que confiese, que cree en lo que el Señor Jesús obró en la cruz para darle gusto al Padre, tendrá vida eterna por haberlo recibido. Pero una vez Él retorne, entonces se consumará esta resurrección. Lo que quiero decir es que el Señor Jesús es la primicia, y nosotros los que hemos creído en Él somos el resto de la masa. Entonces, tal la primicia ha resucitado, resucitaremos también ¿quiénes? Dígalo, ¿quiénes? ¿Está usted seguro de su resurrección para ese lado, hermano y hermana? ¿O el asunto es que vivimos tan ocupados en lo que es temporal que no nos queda tiempo de ocuparnos en lo que es eterno? ¡Qué craso error! Es errar completamente al blanco. Entonces Pedro le recuerda a estos hermanos sufrientes: pueden sufrir esto y mucho más, mas no les importe, porque el depósito de ustedes tiene un seguro, porque todo aquel que cree en Cristo Jesús, ese tesoro nadie se lo robará y ningún óxido lo dañará. ¿Están aquí, amigos? Entonces uno sabe en qué relación está con Dios de acuerdo con lo que hable. El Señor Jesús dice: de lo que esté lleno tu corazón hablará ¿qué? ¿Hablará qué? Tu boca. Grábese. Deje de grabar a los demás y grábese usted. Diga: me voy a grabar 24 horas a ver qué sale de mi interior. Porque de lo que está lleno el corazón, ¿de qué habla? La boca habla. Y luego haga el ejercicio, por favor, haga el ejercicio. Escúchese. Y podrá saber dónde está su tesoro, porque allí donde está su tesoro estará ¿qué? Su corazón. Por la resurrección de los muertos. Entonces el Señor Jesús es el primogénito. Escuche, Él es el unigénito del Padre porque nadie es como Él, pero es el primogénito de la resurrección porque Él es el primero que resucita en esta dimensión que les estoy hablando. Entonces, tal la primicia que es Jesús, el resto de la masa que somos nosotros, ¿también qué? ¿También qué? Aloha, ¿también qué, hermanos? Todavía tengo el privilegio de sentarme con algunos pastores y con ellos hablo de la siguiente manera.
Bueno, tú escuchas mucha gente, sí, ok. Del 100% de las personas que escuchas, dime por favor, cuando ellas se sientan a hablar contigo, ¿de qué te hablan? Ah, sí, unas que tienen problema en su hogar, con su marido, con su mujer, con sus hijos. Otras hablan de que tienen problemas financieros, o deben o les deben, o tienen situaciones de éxito, o que no han podido superar situaciones sentimentales, emocionales que les han marcado de una manera terrible, o hablan de la situación del país, hablan con tanta propiedad de represas, o de los siguientes comicios, o del próximo evento de fútbol, o de cuanta cosa usted quiera. Muy bien, ok, listo. Cuéntame, le pregunto a continuación, ¿con cuántos de ellos vienen y te preguntan, pastor, líder, como le digan en cada denominación, si este cuerpo es para entregar, entonces el cuerpo en el que voy a resucitar, por lo menos de qué materiales, tiene algún indicio? Dice, no, pues que créanme, no hay. No, es más, ni con muchos otros pastores puedo hablar de eso, porque cuando el diálogo ya es entre pastores y líderes es ¿cuántos van a tu congregación? ¿Cómo se llama tu denominación? ¿Cuándo fue la última división y cómo la pudiste solventar? Hay mucha gente que te odia y te sientes querido o no te sientes querido. Hablan bien o mal de ti. ¿Cómo vas con la hipoteca? ¿Cierto? Etcétera. Pero bueno, entonces hablemos de un poquito. Cuéntame, ¿con cuántos de ellos están aquí mis hermanos? ¿Con cuántos de ellos tienen claro lo que es el tribunal de Cristo? Estas personas tienen claro que el tribunal de Cristo no es para juzgar si son salvos o no, sino si lo que hicieron después de conocer del Señor Jesús es agradable a Dios. Habrán construido con madera de heno y hojarasca, entonces eso se quemará, serán salvos, pero como pasados por fuego, es decir, raspados. ¿Se acuerda cuando uno sacaba 2,95 y el computador lo subía a 3? Así, y puede llevar 30 años. O se habrán construido con oro, plata y piedras preciosas, y entonces la obra que han hecho perdurará, y además de ser salvos, recibirán recompensas. ¿Con cuántos hablas que puedan sentarse a hablar sin ningún problema del libro de Apocalipsis y no abran unos ojos grandes como si uno les fuera a echar gotas porque jamás han leído Apocalipsis? Han leído enciclopedias de Apocalipsis, pero jamás Apocalipsis. ¿Cuántas veces, cuántos capítulos? Bueno, empecemos por ahí. ¿Cuántos capítulos de la Escritura te lees si no estamos compitiendo? ¿Cuántas veces te lees el Nuevo Testamento en el año, no para buscar prédicas, sino para buscar el agua que salta para vida eterna? Por la resurrección de entre los muertos. Pedro se hablaba de eso con los que pastoreaba y dirigía. Esta gente la tenía clara, estaban sufriendo. Los emperadores, créanme, los actuales tiranos o presidentes, como usted lo quiera llamar, de las naciones en la actualidad, son unos santos comparados con la tiranía de los emperadores. Y a ellos, a pesar, les recomendé a los que me permiten enviarle el mensaje diario, que vayan a ver la película que hay ahora en Cinemark y en Cinépolis. Este punto se los hago sonar a nombre de esas empresas. Se llama La vida del apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo. ¿Correcto? Yo soy cinéfilo, créanme. Pero es hora de que sepamos más de la Escritura que de Avengers, o de todas estas películas. Y podrán observar algo, y es que han logrado trasladar a la pantalla la cosa correcta desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras. Y ellos al sistema caído del mundo no le prestaban ninguna atención. ¿Por qué? Porque es que se trata del reino. Diga conmigo, el reino de Dios. Pedro centra a estos hermanos en eso.
Y les dice, es que es por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y si nosotros hemos creído en Jesús y Jesús ha resucitado, nosotros también resucitaremos para estar juntamente con Él para siempre. Pedro es testigo, aquí estamos Pablo nos habló por revelación, claro. Santiago también nos habló de una manera muy escueta, porque además de ser hermano del Señor Jesús, formar parte de su familia terrenal, también tuvo la oportunidad de estar en este grupo de apóstoles iniciales. Pero este Pedro estuvo ahí desde el principio, y cuando él habla de la resurrección de los muertos, me está hablando un testigo de primera mano de este hecho de la resurrección. Es que él quiere centrar la atención de los creyentes en que Jesús resucitó, y si Jesús resucita, entonces nosotros también ¿qué? Resucitaremos. Así que cualquier sufrimiento presente basado en esa promesa de resurrección que ya es real en Cristo Jesús es llevadero. Diga conmigo, llevadero. Sí. Entonces, por la resurrección de entre los muertos, y miren lo que dice, para una herencia. Diga conmigo, herencia. En primer lugar, Pedro habla de que hemos nacido de nuevo, hemos renacido. Y hemos renacido para una esperanza viva. Y esa esperanza viva me lleva a recibir una herencia. Y entonces, yo quiero que usted piense en una herencia, por favor, piense en una herencia. Así sea algo que usted haya visto en una película, alguien que recibe una herencia. Las herencias están conformadas por el patrimonio que el que se va le deja a uno, ¿cierto? Entonces, hay herencias extraordinarias. Hablemos de esas herencias que vienen sin problemas. No que usted recibió un problema, sino una herencia limpiecita. Es más, usted no tuvo que recibirla ni siquiera con beneficio de inventario. Recibir una herencia con beneficio de inventario es que el que se murió tenía mucho, pero también tenía muchas deudas. Entonces uno la tiene que recibir con beneficio de inventario para que, según lo que haya recibido, hasta ese monto paga. Porque si usted no hace aclaración, también se le lleva lo que usted tenía. No, esta no es así. Esta herencia no viene con tapado. Esta herencia está reservada para todos aquellos que en Cristo Jesús hemos creído, y ahí es donde quiero hablarle a usted. Yo sé que muchos estamos esperando la herencia esa que se puede consignar allí en todas estas entidades bancarias, o la puedo enterrar en una caneca, o la puedo guardar en una caja fuerte, o la puedo invertir en algo que yo pueda ver. No le estoy hablando de esa. Esa herencia es una herencia corruptible. Diga conmigo, corruptible. Alguien se la puede robar, si usted la almacena mal se le puede dañar. Es más, usted por cuidar esa herencia se puede perder esta herencia de la que yo le voy a hablar ahorita. El Señor Jesús fue tan real en su comunicado que le dijo: ¿de qué le sirve ganar a una persona el mundo entero si al final pierde qué? Esta herencia de la que vamos a hablar, que consiste en la vida eterna, en la resurrección de entre los muertos, la que es para siempre. Por eso él se atreve a insinuarnos a través de las líneas de este escrito que si por salir de las tribulaciones por falta de herencia aquí terrenal nos vamos a perder la herencia celestial, mejor siga en tribulaciones. No vaya a vender esta por ganarse lo que no se puede llevar. Pablo fue más allá y dijo: nada hemos traído ¿a dónde? A este sistema, y nada nos podemos llevar ¿de dónde? De este sistema. Eso es lo que quiere decir. Pablo, en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, a los hermanos que estaban pasando dificultades financieras, les dice en el versículo 12: echen mano de la vida eterna. Y a los que estaban bien de declaración de renta, en el versículo 17 les dice a los ricos, a los hermanos ricos, dígales que echen mano de la vida eterna. Entonces, ni el éxito en el sistema o el fracaso en el sistema puede quitarme los ojos, o por lo menos debe quitarme los ojos de esta herencia. Diga conmigo, herencia. Entonces, para una herencia, en primer lugar de esa herencia dice que es incorruptible. Les di el ejemplo de herencias corruptibles, pero esta es incorruptible, es decir, que no se marchita. Es una herencia que no tiene pérdida, no hay corrupción en ella, no se corrompe, nada la daña. Deje usted algo guardado mucho tiempo, así sea ropa, y se le llena de moho. Deje usted algo parqueado por allá, así sea bien cuidado y donde no entre polvo, se le daña.
¿Por qué? Porque son corruptibles. Diga conmigo, corruptibles. Se oxidan de alguna forma entre la humedad y las deteriora. Algún ladrón abre el roto y le va sacando, y cuando menos piensa usted solo encuentra el forro. Algo así ocurre, pero esta es incorruptible porque está guardada en las manos de Dios. Nadie la puede tocar y Dios no se la va a robar porque Dios no es ladrón. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Entonces estoy hablándote de la muerte hacia allá. La muerte ya vencida por la resurrección hacia allá. Somos muy... recuerdo cuando leía muchos libros de administración y de pensamiento positivo, y hágale que usted sale adelante. Entonces le decían a uno, el colombiano es alguien que planifica a 2 años y le parece muy largo. Sí, el americano planifica como a 20 años. Y de pronto le sacaban el ejemplo del japonés y le decían, pero en Japón se proyectan a 200 años. Y uno decía, rayos, 200 años. Pero aquí está la verdadera planificación y es hacia la eternidad. Diga conmigo, eternidad. Entonces esta herencia es incorruptible porque no se marchita, es eterna y está custodiada por la Trinidad, y ninguno de ellos ninguno puede decir, el Espíritu Santo dice, me hace falta como una platica, y mira hacia el Padre y el Padre dice, no, en ellos es todo santidad, nadie puede tocar eso y está allí reservada para todo aquel que en Cristo Jesús ¿qué? Crea. Aló, amigos, ¿están aquí? Muy bien, incorruptible. Yo voy a imitar al apóstol Pedro hoy, sin ser yo Pedro y si ustedes ser los hermanos expatriados de hace 2000 años, pero parecidos, lleguemos ni siquiera al 10%. Lo que te quiero decir hoy es que es posible que la situación difícil no cambie, y que lo que te quiero decir es que ¿qué importa? ¿Qué importa si te tapas de la plata o de saldos en rojo? ¿Qué importa? Porque de todas formas te vas a morir, y entonces si crees en Cristo Jesús vas a esperar su retorno, pero si Él viene en este momento, ¿cómo nos va a sorprender? Entonces la mirada debe estar puesta en lo incorruptible, no en lo corruptible. Entonces, además de incorruptible, Pedro se deshace en palabras que muestran lo excelso de esto, lo impoluto, lo grandioso. Esa herencia él la empieza a calificar de incorruptible, y además dice que es incontaminada. Entonces eso significa que nadie puede manosearla, nadie puede ir como a tocarla o alterarla. Las cosas ahora no son del todo puras, le mezclan algo pero las hacen brillar. Esta herencia que ha sido aprobada por el Padre por medio de la resurrección de su Hijo, dándole aprobación a la obra que Él hizo, nos ha sido también a nosotros imputada y nos alcanza, y nadie se la puede robar ni manosear. ¿Por qué? Porque no es que nosotros por nuestra pureza podamos llegar a ella, sino que por la pureza de Cristo, a nosotros por el nuevo nacimiento nos ha sido dada esa pureza, y entonces sí la podemos tocar en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos un buen custodio entonces de esa herencia. Esa herencia me lleva a otra palabra más grande todavía, y es inmarcesible. Sí, creo que por ahí en el himno la cantamos, pero uno dice, oh gloria inmarcesible. Yo cantaba eso, pero como ¿qué? Como inmarcesible, que es como decir, no sé. Pero entonces es que no se aja, que no se deteriora, que no se devalúa. Además no se devalúa. Ahora estos mercados fluctúan de una manera loca, loquísima, loca, porque todo lo del ser humano es así, empezando por él mismo. Entonces es inmarcesible, no hay devaluación en esta herencia. No es que usted pueda decir dentro de unos años, si el Señor no ha venido, ¿cómo hacemos la corrección monetaria ahí para poderle llegar al punto? No se trata de eso. Por andar detrás de añadiduras, por andar pidiéndole al Señor trabajo, casa, beca, marido, mujer, hijos, la muerte de los enemigos, todas esas cosas, no nos damos cuenta de que tenemos, dice que el apóstol Pablo, cuando la luz lo derriba y la voz le habla, quedó ciego, y cuando Ananías fue a orar por él para que recibiera el Espíritu Santo y además viese, le cayeron unas como escamas de los ojos.
las escamas que los creyentes que hemos nacido de nuevo tenemos por no renovar la mente, nos lleva a estar pidiéndole cosas corruptibles al Señor, cosas que no, hasta valiosas. ¿Quién me puede decir que un matrimonio no es valioso? Sin embargo, no es eterno. Un techo, un transporte, liquidez, ¿quién va a decir que eso no es importante? Pero no es eterno. En ese orden de ideas, Pedro les dice a estos hermanos que están en la dispersión, que están en la diáspora, en la herencia de ustedes, pase lo que pase, ni el emperador se las puede robar, ni los centuriones se las pueden quitar en una requisa, ni los ladrones se las pueden arrancar en un atraco mientras caminan por esas veredas y por esos sitios. Es más, ni ustedes mismos las pueden botar, porque es que, entre otras cosas, esto no se le pierde a uno porque es imperdible. Sí, imperdible. Entonces, esa herencia, repita conmigo por favor estas palabras, diga conmigo: incorruptible. Pronúncielo bien en español: incorruptible. Esta herencia que es diga conmigo: incontaminada. Y esta herencia que es inmarcesible, diga conmigo: inmarcesible. Qué valioso esto. Ahora, antes de seguir, Pedro está hablándole a hermanos que posiblemente eran pobres. Pues ni pensar en una herencia. Algunos venimos de familias que tiene más patrimonio una rata de alcantarilla, que no dejamos sino de generación en el pasivo, eternamente esclavos de alguna forma de subsistencia. Pero también había hermanos que venían de la high, ¿sí? Gente que sabía tener y vivir entre finanzas. A ambos les está hablando de que ni la ausencia de herencia terrenal ni la presencia de herencia terrenal es comparable a esta herencia que para ambos ha sido dada en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús no hay estrato. Diga conmigo: estrato. Muy bien. Esa herencia, que aquellos que la tenían la guardaban en lugares, hay gente que ni sale de la casa para que no le roben eso, ¿cierto? Y hay gente que vende el alma por conseguir una. Los que tienen esta herencia pueden salir tranquilos porque lo están persiguiendo y tienen que dejar todo, no hay problema. Se van a donde caigan, son peregrinos y extranjeros, y les preguntan: ¿y usted qué tiene? Una herencia. Y entonces, a ver, los pueden torturar, inclusive aún torturándolos nadie se las puede quitar, lanzándolos al foso de los leones no se las pueden, no hay clave para que usted pueda decirle al que se la quiere robar: esta es la clave, está en Suiza. No, es inmarcesible, porque esta herencia, miren dónde está, dice, está reservada ¿dónde? ¿Para quiénes? Para vosotros. Pedro anima a estos hermanos de esta manera. Él no hace la oración de: Señor, dale carro a los que no tienen carro, ¿cierto? Señor, sana a los que están enfermos. No, porque Pedro dice sabiamente: si se sanan se tienen que morir otra vez, o resucítalos, porque o prospéralos, porque nadie se puede llevar eso. Pedro está completamente centrado en lo eterno. Diga conmigo: eterno. Disculpen, hermanos, ¿están aquí? Muy bien. Esa herencia está reservada para todos aquellos que hemos sido reservados para Cristo. Entonces, cuando él habló de la presencia, él habló de previamente elegidos, nosotros también somos un patrimonio para Dios. Diga conmigo: soy el patrimonio de Dios. Una sombra de eso está en el Antiguo Testamento, cuando a las tribus de Israel se le empezaron a repartir las tierras de Canaán. A los de Dan le dieron tierra, a los de Neftalí le dieron tierra, a los de Aser les dieron tierra, a los de Gad le dieron tierra, a los de Simeón le dieron tierra, a los de José le dieron tierra, a los de Rubén les dieron tierra, a los de... cuando llegaron a Leví, Dios dice: no me les den tierra. Los otros de las 11 tribus se deberían haber mirado como: qué tumbada. Los mismos de Leví deberían haber dicho: wow, pero ¿y entonces? Y Dios les dice de esta manera: porque yo soy la herencia de los hijos de Leví, y los hijos de Leví son mi herencia. A los que en Cristo Jesús hemos sido recibidos, nos convertimos en la herencia de Dios, porque para el Padre el asunto es que está formando una familia. Diga conmigo: familia. Y el Señor,
cuida a su familia más que a cualquier otra familia. Si la gente se desvive por su familia aquí en la tierra, yo quiero que usted piense cómo es el cuidado que el Padre tiene por su familia generación tras generación. Y les tiene una herencia reservada, ¿dónde? En los cielos, y es para nosotros. Y entonces, a la vez Él nos está guardando esa herencia, también a nosotros nos guarda, porque dice que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder ¿de quién? ¿Mediante qué? La fe. No puedo detenerme ahora a explicar fase por fase la fe, porque esa la veremos o la estamos viendo los martes en Hebreos. Venga, Hebreos, tranquilo. Es espectacular. Saque un día más de su complicada agenda de lo temporal y venga, por favor, porque estamos destapando lo eterno. Ay, pero es que yo ya sé mucho. Ese día veo... los martes los tengo reservados para ir a Sabaneta. Véngase para acá, ¿cierto? Véngase para acá. Cuando habla de nuestra fe, escuche bien, diga conmigo, nuestra fe. Esa fe que Dios nos ha dado porque ya es nuestra en Cristo Jesús. Porque es que no es que yo generé fe para alcanzar llegar a Dios, no. Esa fe, cuando fui sellado con la persona del Espíritu Santo, se me convierte en el fruto de una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, es la fe. Diga conmigo, la fe. O sea, no solamente Dios me convida al paseo, sino que me da con qué. La fe es algo extraordinario, que es una de las virtudes que Dios nos entrega en el Espíritu Santo, y esa fe es la que nos guarda. No estamos hablando de la fe que me salvó, porque yo ya creo en Cristo Jesús. Ya creo en Él, soy hijo y soy hija de Dios. Pero para recibir esa herencia reservada en los cielos para todos aquellos que está reservada, yo necesito estirar fe hasta que ese momento de Dios llegue. Imagínate que esa fe es tan poderosa que puedo esperar esa herencia que está reservada en los cielos con el retorno de Jesús, si estoy vivo, o esa fe es tan poderosa porque viene de Dios que me da la virtud de poderla esperar, así sea entre los muertos. No hay problema, ni la muerte me la puede robar, porque ya hay algo que se llama resurrección. Vuélvanlo a decir conmigo, resurrección. Mire que lo que les estoy explicando no es álgebra, ni cosas complicadas, ni esas vainas de seno, coseno, tangente y todas esas cosas. No. Para esto no hay que pastelear, solo hay que creer. Diga conmigo, creer. Esta sabiduría es la que el ser humano no nacido de nuevo no puede recibir. No lo puede recibir porque no se entiende con las esferas, se entiende con el espíritu, y para eso hay que nacer de nuevo. No la puede entender el hermano enredado en las cosas del sistema, a pesar de que haya nacido de nuevo, porque no tiene tiempo para renovar su mente. Está cuidando cosas corruptibles, está cuidando cosas contaminadas, está cuidando cosas que no son inmarcesibles. Está perdiéndose la bendición de poder ahondar en esta herencia que se nos va a destapar en su momento. Entonces, esta fe es la que nos guarda para ese gran momento, no la fe que nos salvó por creer en Cristo Jesús. Esta fe, a la vez, nos guarda por el mismo poder de Dios en cualquier situación, como la que estaban pasando estos hermanos hace 2000 años, o como la que usted esté pasando ahora, así esté sufriendo mucho o esté en las gananciosas. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y avanza, este señor es impresionante. Pedro a mí me llama mucho la atención porque les decía que Pablo, para explicar esto mismo, necesita epístolas de 16 capítulos y hasta primera y segunda carta. O sea, él porque se murió, si le damos tiempo, arranca con tercera carta, cuarta carta, quinta carta y sexta carta. Pero Pedro logra concretar esto en versículos, no más, en cartas cortas. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y nos dice ¿para qué? Para alcanzar ¿qué? La salvación. Vuelvo y le digo, no la salvación del alma porque allá la tenemos, sino la salvación de esta generación podrida. Es que esto, créame, uno porque tiene fe y porque camina, pero el mundo huele mal, está caído por donde lo mire. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo ¿qué? Postrero. ¿Uno cuándo come el postre? Después de. Sí, yo conozco personas que lo comen antes, pero lo normal, un ser humano normal, pero llama postrero. Diga conmigo, postrero. O sea, la cereza de este pastel está todavía por ser entregada. Ya está segura, pero está por ser ¿qué? Entregada.
entregada. Hay un momento para que esto se manifieste. Ojo, no es que la estén preparando, no es como la mamá que está haciendo el fiambre para mañana. No. Es que esto está preparado desde la eternidad pasada, porque Dios no viene a improvisar. Dios no vino Dios no es paisa, en el camino vamos arreglando las cargas. Él no es así. Ojo, no es que Él esté preparando esta salvación que va a ser manifestada, sino que ya está lista. Está lista porque cuando Él todo lo hizo, dice que reposó en el día 7 y descansó de todas sus obras. Usted se encuentra versículos sorprendentes en Apocalipsis que dicen, hablando acerca del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Encuentra la misma expresión en Efesios. Entonces, la fe que me impulsa a creer en esto no es porque, por ejemplo, no es que Dios esté haciendo la ciudad que vemos llegando en el gran trasteo del tercer cielo acá a la tierra en Apocalipsis. La ciudad ya está hecha. No es que Dios improvisa, está hecho. Entonces la fe que yo necesito es la que me guarda para esperar recibir lo que ya está hecho, porque la fe es la certeza de lo que de lo que se espera, la convicción de lo que no de lo que no se ve. Entonces no es de lo que no existe, no es traer a lo físico lo que no existe, sino ver lo que ya existe, pero que con estos ojos no se ven. Por eso necesito unas gafas que se llaman, ni siquiera gafas, los nuevos ojos del nuevo nacimiento, que se llama fe. Diga conmigo, fe. Otra vez, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El gran atraco que nosotros mismos nos autohicimos con Hebreos capítulo 11 es que cuando uno empieza a leer o a enseñar desde el punto de vista de las añadiduras ese capítulo, pone la fe en el arca que hizo Noé, no en por qué Noé hizo el arca. Correcto, en las cosas. El asunto es que la fe de la que me habla Hebreos capítulo 11 es la fe que necesito para esperar el retorno de Cristo. ¿Aló? Oiga, pues la fe de la que me habla Hebreos capítulo 11 no es la fe que tengo porque el negocio va a mejorar. ¡Qué atraco! No, es la fe porque soy feo y me voy a volver más feo todavía. No, esa no es esa fe. La fe que se necesita en Hebreos 11 y que se desarrolla es la fe que toda generación que crea en Cristo Jesús necesita para esperar ¿a quién? ¿A quién? ¡Aló! Entonces esa herencia ya está lista y la fe que estamos desarrollando es la fe para recibirla en el tiempo, en el albedrío de Dios. Permítame expresarme así, cuando a Dios le provoque. La manifestación de esa herencia, esa salvífica que nos rescata de esta miseria por haber creído ya en Cristo Jesús y ser salvos, está garantizada. No es que estén viendo a ver si la pueden traer. Entonces a nosotros nos toca perseverar. Diga conmigo, perseverar. Este músculo que estamos desarrollando llamado fe, lo podemos unir a la perseverancia, porque Dios tiene en su albedrío, el Padre, ese retorno. Ni Jesús mismo lo sabe, ni los ángeles. Yo puedo estar esperando a que cambie la economía como creyente nacido de nuevo con mente no renovada, miope. Tengo la visión del paisa, a pesar de haber nacido de nuevo, me proyecto a 2 años. De pronto me creo muy americano y entonces a 20. Y de pronto me creo muy japonés y entonces digo, pienso a 200 años, yo pienso 4 generaciones más allá. Miopes. La fe me hace ver lo que Dios ve, no importa lo que se demore, porque el tiempo para mí, yo ya pasé al reloj de Dios, y en el reloj de Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como ¿qué? Como un día. Es otra forma de Pedro decir más adelante que el tiempo a Dios no le importa, por lo menos este cronos, en el que este cuerpo se oxida y se muere y hay que enterrarlo, cremarlo, para alcanzar la salvación. ¿Están aquí mis amigos? Recuérdame qué venimos a hacer. A renovar mente, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A pesar de que la situación era triste, para el creyente debe ser alegre.
esta alegría, permítame acá, es gozo, alegría y gozo en medio de las circunstancias adversas, porque hay una herencia que me está siendo guardada eternamente y es incorruptible, inmarcesible e incontaminada, y es una herencia que nadie puede robar, que nadie puede alterar, porque la está custodiando Dios y me la ha de entregar y ya está hecha, no es que la esté haciendo. ¿Están aquí, amigos? Esto es algo más, esto escapa más que a mi actividad hormonal que me lleva a estar contento o alegre, enamorado o enamorada, odiando o queriendo, siendo joven o envejeciendo. Esto es algo que va más allá, esto es algo que solo puede valorar aquel que en la vida realmente haya. Uno no necesita ser viejo para ser sabio. Yo he visto personas de mucha edad con milímetros de sabiduría, y he visto personas jóvenes metidas con la palabra de Dios y sabias para la eternidad. Entonces Pedro les dice que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, esta gente tenía algo especial, y es el gozo de Dios en medio de las circunstancias adversas, porque estaban esperando una herencia que les está siendo guardada y que nadie se la puede robar en medio de esas circunstancias difíciles. Aló. Vamos más allá. Dice, Pedro tiene muy bien puesta su visión en la eternidad y los pies muy bien puestos en la situación temporal que estaba viviendo, porque dice, aunque ahora por un poco de ¿qué? Qué romántico. Cuando hablamos, por ser tan mediatistas, pensamos un poco de tiempo, es, ya casi, mañana. Cuando Pedro empieza a usar esta palabra tiempo, nos está sacando de un problema en el que estamos metidos, porque cuando él habla, aunque ahora por un poco de tiempo, lo que él quiere decir ahora es que el lapso de vida de un ser humano, 70 u 80, Salmo 90, verso 10. ¿Sí? Cuando me dicen, pastor, murió alguien, ¿cuántos años tenía? Tenía 92. Es que se pasó 12. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ya tenía orden de ¿qué? De captura, decís vos, ¿cierto? ¿Quién es que me dice? Una persona que pasa de 80 años ya tiene orden de captura, correcto. Otra cosa es que ande por ahí. Cuando Pedro está hablando de un poco de tiempo, diga conmigo, un poco de tiempo, se está refiriendo a la efímera vida de un ser humano de 1 a 80 años. Cuando él les dice, aunque ahora por un poco de tiempo, está diciendo, esa situación puede durarte toda la vida. Ese dolorcito a Pablo, que tenía un aguijón en la carne, le duró todo el tiempo de su existencia. Entonces, esa situación que estás viviendo, hermano, de hace 2000 años, Pedro le está diciendo, puede que usted se muera así, aunque ahora por un poco de tiempo. Diga conmigo, un poco de tiempo. En el interín de la vida terrenal, ese poco de tiempo puede ser toda la extensión de tu vida terrenal, pero es que resulta que Pedro necesita colocar los ojos de estos hermanos en lo eterno que él ya ha visto, porque es que a propósito Pedro vio a Jesús en la resurrección de los muertos. Él sabe de qué está hablando. El mismo Pedro lo vio ascendiendo. Porque el evangelio ahora es tan harto para los seres humanos. Es el evangelio que se predica con visión a lo temporal, pero el evangelio de lo eterno le llama la atención a cualquiera, porque ¿quién no quiere tener qué? Vida eterna. Dígame, ¿quién no quiere tener vida eterna? Hemos visto películas en donde se matan buscando la fuente de la eterna juventud, pero aquí tenemos algo más que eso. Aunque ahora por un poco de tiempo, Pedro reconoce, si es necesario, diga conmigo, si es necesario, porque este hombre es interesante. Ya Santiago nos lo dijo en el capítulo 1 de su carta: tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de ¿qué? De diversas. Pedro lo dice de otra manera y dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos ¿en qué? Mire el mismo chocolate, pero servido por Pedro. La prueba. Diga conmigo, la prueba. No es que estemos pagando porque hicimos algo malo. El que hacía lo malo al creer en Cristo Jesús muere en Cristo Jesús
es sepultado en Cristo Jesús y resucita en Cristo Jesús. Por lo tanto, soy una nueva ¿qué? Y la nueva criatura en Cristo Jesús no ha hecho nada ¿qué? Malo, ni nace bajo ¿qué? Porque el que nació bajo el pecado ya ¿qué? Se murió, y el que resucitó ahora nació ¿en qué? En Cristo, y Cristo no nació bajo ¿qué? Ni comete ¿qué? Bueno, muy bien, entonces si ya soy una nueva criatura, no estoy nacido bajo pecado, porque el que nace de Cristo no nace bajo pecado, ni tiene una vida para seguir cometiendo pecados. Entonces, ¿por qué las pruebas? Las pruebas perfeccionan el carácter para llegar a la estatura de Cristo. Por eso Pedro lo expresa de esta manera, lo que Santiago ya nos dijo: pruebas y aflicciones son permitidas para perfeccionar nuestro carácter. Es más, Dios quiere adecuarnos a la imagen de Cristo su Hijo, porque si la primicia, que es Cristo, resucita y fue perfecto para Dios, y el resto de la masa también resucita, tiene que ser ¿qué? Dígalo. Perfecta para Dios. Miren, están aquí. 5:48 de Mateo dice: y sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está ¿dónde? Miren qué linda es la escritura. Él está hablando, el Señor Jesús ha nacido de nuevo. Él no está diciendo: sea usted perfecto como doña Clotilde y don Crispancho. No, ellos son imperfectos. ¿Nacieron bajo qué? ¿Y usted por nacer de ellos nació bajo qué? Ok. Usted que ya ha nacido de nuevo, el Señor Jesús llega y le pega a uno. Es que es un despegue muy, muy fuerte. Es como... y uno andando a 5, y el Señor Jesús llega y de una vez dice: seas perfecta como tu Padre que está donde. Es que de una vez empieza a desarrollar tu nueva naturaleza. Él no se queda ahí: ay, es que yo como era de mal. No. Entonces, dar las primicias, el resto de la masa. Es interesante que el Señor Jesús era perfecto de suyo, es perfecto de suyo, y sin embargo sufrió. Ármense de este pensamiento: si el perfecto desde siempre fue perfeccionado en carácter, no porque hubiese cometido pecado, sino porque para agradar a Dios necesitó renunciar a su propia voluntad, ¿cuánto más nosotros los nacidos de nuevo? Dios no nos está castigando con las pruebas o permitiéndolas porque hicimos algo malo, sino porque nos está perfeccionando, porque Él no quiere que seamos inferiores a la imagen de su Hijo Cristo Jesús, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está ¿dónde? En el cielo es perfecto. Para que, sometida a prueba vuestra fe, ¿por qué Dios tiene que someternos a prueba? Porque Pedro necesita, con un ejemplo, con dos elementos muy valiosos, valorados por los... Ahora, quiero decirte algo: el oro que usted y yo conocemos aquí en la tierra, el oro que usted y la plata que usted y yo conocemos acá en la tierra, es admirado por el hombre, es más, las reservas de las naciones se miden precisamente en esa clase de materiales, pero nada tiene que ver. Solo Pedro está buscando un ejemplo de cosas corruptibles, contaminadas y que no son inmarcesibles, porque el oro, cuando leemos allá que las calles son de oro, ¿sí?, en la Nueva Jerusalén, ese oro no tiene nada que ver con el que sacan de los socavones de por aquí, así tengan mucha alta tecnología. No, estamos hablando de oro del tercer cielo, ¿vale? Entonces, pero Pedro necesita comparar lo excelso de Dios con algo que el ser humano pues pueda como medio distinguir. La fe, diga conmigo, la fe. Lo que les voy a decir es lo siguiente: la fe que tú y yo tenemos es más que el oro y la plata que conocemos. Sin embargo, la fe está en estas vasijas de barro, y esa fe que es perfecta, que Dios nos ha dado, necesita ser limpiada de las escorias, y así como el fuego prueba aquellos elementos de los que voy a hablar enseguida, las pruebas son el fuego que perfecciona nuestra fe en Dios a través de Cristo Jesús.
Mírelo cómo lo dice él: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Cantamos algo así parecido, ¿no? Cantamos algo así parecido acerca de la palabra. No nos centremos acá en oro porque nos deslumbramos. Es tan codicioso el hombre que lee oro y se quiere robar hasta el letrero, ¿cierto? Pero no es así. Diga conmigo, mucho más. O sea, el oro que conocemos, claro. La plata que conocemos, hombre. Pero la fe que tenemos es mucho más que ese oro, porque el mismo oro que conocemos tiene que pasar por un proceso de pureza o de purificación. Pero esta fe, que es más preciosa que el oro tan preciado, también debe pasar por pruebas, porque ese oro, que aunque es perecedero y se prueba con fuego, porque el oro temporal es precisamente, el oro temporal es temporal, es perecedero, y aún así ese oro que es temporal es probado, porque hay que hacerlo perfecto para poderlo darle más valor. El fuego para probar la fe, que es más valiosa que ese oro, son las pruebas. Si yo con fuego pruebo el oro, con pruebas pruebo la fe. Eso es lo que Pedro quiere hablarle. Y está tomando elementos como el oro y como la plata, que eran precisamente lo que esa gente necesitaba en ese momento porque estaban en la dispersión. Y él les responde con un elemento llamado fe, que es más valioso que el oro y que la plata, porque es eterno y es el que tiene que probarse para poder recibir la herencia que ya está preparada para poder ser recibida, que es más valiosa que el oro y que la plata. ¿Me hago entender, amigos? Eso le cambia completamente precisamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Pedro tenía que renovar la mente de sus renacidos. Entonces esa fe, cuando usted va donde su amado, donde su amada, sí, porque hay mujeres guapas también y le regalan a su amado, ¿cierto? No tiene que ser al revés siempre. Y le dice, es de oro puro. Puro. Seguro, no es golfi. Y la prueban. Le meten en las películas. Y usted dice, wow, me ama. Y él dice, me ama. Y la alaba, le dice, mi amor, tan lindo. Y el tipo bien feo, pero usted tan lindo. ¿Cómo lo hace ver de lindo ese anillo que me acaba de dar? Muchas gracias. Miren lo que produce, alabanza. Resulta que cuando la fe es probada, también tiene que ser hallada en alabanza, porque Dios es el que nos mide. La fe que Dios nos ha dado es para gozo de Él. Mire qué diferencia. En el Evangelio de las añadiduras, todo lo que pedimos es para gozo ¿qué? Nuestro. En el nuevo nacimiento con mente renovada, es una vida agradable ¿a quién? A Dios. ¡Wow! Entonces, para eso necesito ese elemento llamado fe, que a la vez prueba, a través de la prueba. Y entonces cuando Dios me mira y mira mi vida basada en esa fe que Él mismo me dio, dice, me gusta. Él es el que alaba y a la vez da gloria y dice, gloria, qué bien. Y esto que esta persona me trae también me honra, es para mi honor. Entonces todo lo que el nacido de nuevo, con mente renovada, con esta fe perfeccionada por las pruebas, le ofrece a Dios le provoca lo que le acabo de decir: ganas de alabar, ganas de dar gloria y ganas de dar honra, porque las glorias y la honra y la alabanza vienen de Él para su obra terminada en nosotros. Y esa obra terminada en nosotros se ha de manifestar cuando Cristo Jesús sea ¿qué? ¿Aló? Amigos. Miren lo que voy. Sé que estoy hablando del rey. ¿Están aquí, amigos? Hay una cosa que debe ser manifestada cuando el Señor Jesús venga, pero hay otra cosa que debe ser manifestada independientemente de que el Señor Jesús se demore o no en venir. Y es que cuando el Padre se arrime a ti y se arrime a mí, vea a Cristo.
Jesús en mí, no a mí. Es que no soy así, pobrecito. Entonces, ¿cómo? Más soplete. Es que yo no cambio. El Espíritu Santo dice, ay, calienten eso más. Si me estoy haciendo entender. Es que yo soy tan única. Dice, ¿cómo? Pero es verdad. Cuando sea manifestado Jesús, el resultado de esas pruebas es que Cristo sea manifestado en mí, esperando el regreso de Él. Entonces Pedro le da un valor a la fe, no a la prueba, porque no es ser probado por probar, sino que Él quita los ojos del sufrimiento inmediato que estos creyentes tenían y los coloca en este elemento eterno llamado fe, que de Dios viene, y les está diciendo, los están puliendo hasta que Cristo aparezca. Está la madera bruta, ¿cierto? Lo que pasa es que hay una madera más bruta que otra, y los está puliendo hasta que aparezca la veta, ¿sí? Y cuando la veta aparece, ahí sí lo barnizan a uno y lo ponen en el exhibidor. Antes no, muy burdo el asunto así. Vamos a dejar ahí y luego seguimos, porque entonces no hay ningún afán, porque para Dios este Pedro sí nos va a enseñar que una carta de él es como un día, y un día es como 1000 años. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Aceptamos, Señor, que la imagen de Cristo debe ser reflejada en nosotros, y te damos por eso toda la honra y toda la gloria y todo el honor, y que cuando tú nos veas esa gloria, esa honra y ese honor saliendo de tu boca para ti mismo, por nuestras vidas que te agradan. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.